Revolución, un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad, una definición que inevitablemente nos lleva a pensar en Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez más revolucionado que el nuestro? Sabemos muy bien lo que ocurrió el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado y el inicio de la última dictadura militar en Argentina. La pregunta ahora es, ¿qué la hace diferente a los demás? Porque fueron 6 golpes de Estado. Quizá la respuesta fácil sea que se implementó un plan sistemático de represión, secuestro, tortura y fusilamientos mediante el terrorismo de Estado para lograr implementar a nivel nacional un modelo económico neoliberal que necesitó de este disciplinamiento civil. Es decir, el Estado, mediante las Fuerzas Armadas que ocupaban el cargo de facto, atentó contra su propia población. Hablamos muchas veces de este tema en la escuela, algunos también en la universidad, en la calle o lo vemos en debates públicos en los medios. Pero la experiencia que vengo a compartir hoy con ustedes es algo que marca el camino de este podcast y de este joven historiador. En la oficina 6116 del Instituto del Conurbano de la querida Universidad Nacional de General Sarmiento, tuve el agrado de hablar con Laura Reborati. Laura es geógrafa, egresada de la Universidad de Buenos Aires y trabajó como docente e investigadora en el ICO, donde desempeñó el cargo de directora del Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía. Ya jubilada, Laura volvió al campus para hablar en exclusiva con Revolución Podcast. Por momentos la sensación era de que no había preguntas para hacer, simplemente quería escuchar a Laura. Con total claridad nos habla de la historia de su familia, los 21 días que permaneció secuestrada en la ESMA, sus días posteriores, el exilio interno, la relación con sus amigos y conocidos en los 70, su nueva vida, los testimonios que prestó en los primeros juicios que se dieron con el regreso a la democracia, el dolor que sintió por las leyes que beneficiaron a los represores, el cambio que se produce a partir de las políticas de memoria de Néstor y Cristina Kirchner, y su tarea relatando lo vivido para formar parte de este pedido constante de memoria, verdad y justicia. Es el episodio más largo de este podcast y vale cada segundo de su duración. Por acá pasaron y pasarán varios historiadores, politólogos, profesores, gente de las ciencias sociales, pero la oportunidad de hablar con una persona que vivió en carne propia la peor etapa de este país es un hito para este proyecto. En los ojos claros de Laura veo sus ganas de contar lo que vivió, su deseo de justicia, pero sobre todo de memoria. Que todos aprendamos que algo así no debe suceder nunca más. En cada palabra lleva presente a sus compañeros de aquel momento, los que hoy la acompañan en esas charlas y los que ya no están. Lo que definimos como presencia en la ausencia, porque aquella frase de los 30.000 presentes ahora y siempre, Laura lo vive como parte de su vida. Cuando terminamos la entrevista fuimos a tomar un café. Ella seguía con muchas ganas de hablar y yo con muchas ganas de preguntar. Admito que hay frases y definiciones muy interesantes que quedan en ese diálogo en off, pero les prometo que esta hora y media de entrevista es un relato a corazón abierto que nos va a permitir entender desde la experiencia personal esta historia reciente que tantas veces leímos y estudiamos. Laura nos abre las puertas de su vida y nos permite volver a hablar de memoria, verdad y justicia. Hola a todos, muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en un nuevo episodio de Revolución Podcast. En este caso con una entrevista un tanto especial. Puedo decir que es especial también porque venimos charlando hace un tiempo con nuestra protagonista y no nos resultó fácil coordinar por cuestiones de tiempo de ambos, pero acá estamos y para mí es un placer poder estar hablando hoy con Laura. Hola Laura. Hola, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien, que estés cómoda. Es una entrevista diferente. Es una entrevista diferente porque hemos conversado con profesores en los capítulos anteriores, con docentes de la Universidad General Sarmiento, con otros del interior. He tenido la posibilidad de viajar a hablar con profesores también en el interior del país. Pero hoy no vamos a hablar con un profesor de historia, sino que estamos hablando con una fuente, ¿no? Con una parte de esa historia viva y con todo lo que eso conlleva. Así que quizás es una charla un poco más distendida, una persona que no necesita citar fuentes, citar autores, sino más bien citar su propia experiencia. Así que es un placer que estés acá y para poder empezar a conversar con vos, ahora nosotros en la introducción ya comentamos quién sos, comentamos la experiencia que viviste, para empezar a hablar un poco cómo viviste esos meses previos, ¿no? Vos me comentabas también antes de empezar la entrevista, el 6 de julio, bueno, el día clave, el día del secuestro. Pero antes del 6 de julio, entre el 24 de marzo y el 6 de julio, ¿cómo lo viviste? ¿Qué respirabas en la calle? ¿Qué se comentaba? Bueno, claramente la fecha del 24 de marzo fue un golpe en la nuca para todos los
jóvenes y no tan jóvenes de aquellos tiempos en que teníamos algún grado de conciencia y de simpatía, no ya con el gobierno de ese momento, que en ese momento teníamos a Isabelita, con todo lo López Rega, las AAA y todo lo que eso conllevaba, sino con haber vuelto a la democracia, como por ahí algunos de los jóvenes de ahora han vivido con Alfonsín. Digo, para nosotros fue muy importante eso, ¿no? La democracia que volvimos a tener, o que tuvimos por primera vez en mi caso, porque yo nací en dictadura después del derrocamiento de Perón. Entonces, toda esa época del peronismo, de primero Cámpora, bueno, después Perón, era una época de mucha ebullición política y mucha expectativa de cambio profundo hacia lo mejor. Entonces, en el momento del golpe, claramente fue un golpe en la nuca, aunque se podía imaginar que algo de eso podía llegar a pasar por la convulsión que se estaba viviendo. Pero bueno, la constatación de un golpe militar en ese momento, para los que ya sabíamos lo que era un golpe militar, fue una cosa. La virulencia que se desató tan rápido fue algo que no creo que estuviéramos preparados ni que hubiéramos podido prever. Insisto, casi toda mi vida anterior había transcurrido bajo gobiernos militares, o sea, dictaduras, pero nunca se había sufrido la virulencia de lo que empezó a pasar en ese momento. Entonces, estábamos todos muy asustados, muy preocupados y nos íbamos enterando día a día de situaciones de compañeros, amigos, conocidos que estaban siendo perseguidos, buscados, secuestrados. No teníamos todavía, para la fecha en que me secuestran a mí, no estaba todavía tan claro cuál era el mecanismo, pero sí que la gente se la llevaban. ¿A dónde? ¿Cómo? No estaba tan claro. Vos pensás que pasaron muy pocos meses hasta el 6 de julio. Sí, lo que pasaba mucho, por lo menos en la zona donde yo vivía, zona norte del Gran Buenos Aires, eran lo que llamábamos revientes de casas. Es decir, casas que nos enterábamos que llegaron, atacaron a los tiros, bombardearon, qué sé yo, y mataron gente. Gente que moría en la calle, que aparecía en los diarios siempre como un enfrentamiento, pero bueno, la información que corría entre nosotros era claramente, los sacaron de la casa y los fusilaron en la esquina, digamos, ese tipo de cosas. O sea que eran momentos difíciles y circulaba toda esta información. Yo tenía gente amiga que estaba ya en la clandestinidad desde antes del golpe inclusive. O sea, todo eso estaba pasando. Habrá gente que vivía en otros lugares con otras conexiones que no estaba ni enterada, pero digo, en mi caso, si bien yo no tenía militancia política, sí tenía conocidos que militaban. Mi propio novio, en aquel entonces, militaba en una villa en Panamericana y Paraná, y yo muchas veces lo había acompañado a la villa. Íbamos previo al golpe, digamos, íbamos a reuniones, a peñas, en donde nos encontrábamos con personajones, qué sé yo, Firmenich, qué sé yo, personajones que circulaban por esos lugares. Así que bueno, todos esos meses previos fueron así. Yo en ese entonces ya estaba estudiando, no geografía, que es lo que estudié después, sino que estaba estudiando agronomía. Y en la Facultad de Agronomía también se veía la persecución, había muchos momentos bueno, avisaban y se escuchaban los tiros, no sé si conocen la Facultad de Agronomía, pero es un predio enorme con un espacio muy grande, bueno, de andar corriendo ahí, escondiéndonos, porque se escuchaban tiros y había milicos que llegaban, bueno, cosas así pasaron durante esos meses. Hasta que, bueno, empezaron a suceder cosas cada vez, digamos, las balas llegaban cada vez más cerca, eso es lo que uno sentía, ¿no? En un momento, yo vivía con mis padres y con mi hermano,
mi hermano nos avisa que habían caído unos chicos y que parecía que tenían una agenda, que él se iba a esconder, y bueno, y ahí fue que nos dijo, si vienen y preguntan por mí, díganles que yo ya estoy peleado con ustedes, qué sé yo, cualquier cosa, pero la realidad es que no pasaron ni 3 días, creo, que él nos avisa esto, que llegaron a casa buscándolo. Así que eso fue, digamos, como que teníamos, no la certeza, pero sí la presunción de que algo de eso podía llegar a ocurrir. Todo el mundo sentía eso, todo el mundo estaba preparado para eso. La gente escondía los libros, ya en ese entonces se empezó a hacer eso de esconder los libros, no tener cosas a mano que pudieran significar una conexión, digamos, con Una militancia. Claro. Bien. Y como mencionabas esto de que era posible que lo busquen a tu hermano, ¿en algún momento creíste que era posible que te busquen a vos también o que te lleven a vos? No, yo nunca pensé en mí porque como yo no tenía militancia, me parecía, digamos, linealmente era militante, los buscan, no militantes, estamos libres, digamos. Bueno, la frase algo habrán hecho. Claro. No, a mí no me iba a pasar nada, yo era una joven de 20 años que trabajaba y estudiaba como si fuese nada. No tenía ese pensamiento, nunca pensé que me fueran a buscar a mí, por mí misma, digamos, yo no tenía ningún mérito, quiero decir. Sí, sí. Y primero preguntarte qué pasó ese 6 de julio y al mismo tiempo, ¿en qué momento vos te das cuenta que estás en la ESMA? ¿Si llevó un tiempo o si te diste cuenta inmediatamente? Bien, bueno, esa madrugada, como era de costumbre, todo el mundo sabe lo mismo, a la madrugada, de noche, qué sé yo, a los gritos, a las patadas, puerta, abran, qué sé yo. Bueno, llegaron no sé cuántos tipos eran, yo logré reconocer a 2, después con el tiempo, armando, digamos, reconstruyendo la historia, conversando con gente de la fiscalía para los juicios, logré reconocer a 2 de los que llegaron a casa, que eran los más protagonistas, y que después volví a tener vínculo con ellos ya estando secuestrada. Y nada, llegaron preguntando por mi hermano y empezaron a revolver todo, y me dijeron a mí que me vista, que los iba a tener que acompañar, porque evidentemente ellos pretendían que yo les diera información, digamos. Ser joven ya era delito para ese entonces. Arrancaron el cable del teléfono, creo que le pegaron un mamporro a mi viejo, los dejaron ahí sentados en el living y les dijeron que no se movieran, que iban a tener noticias mías a la tarde, una cosa así. Entonces, bueno, nada, yo vi, los tipos llegaron con armas largas, qué sé yo, bueno, nada, me abrigué, porque me dijeron que me abrigue porque iba a ir a un lugar donde podía hacer frío, y era pleno invierno, así que el 6 de julio hacía frío ya. Y bueno, ahí empieza lo de que, ¿por qué me doy cuenta yo que estoy en la ESMA? Porque una vez que me suben al auto me piden, se subieron estos 2 tipos que después reconocí, adelante y atrás, me senté yo, y había otro tipo que nunca supe quién pudo haber sido. Entonces me piden que les indique cómo llegar a la Avenida Libertador, porque la casa donde yo vivía estaba en una zona bastante alejada de Libertador, más hacia el lado, digamos, en Martínez, más cerca de Panamericana, en una zona donde hay varias diagonales. Entonces se ve que, bueno, no había Google, esas cosas. Y no eran de la zona. Y no eran de la zona. Entonces, ya eso fue muy loco, porque me pidieron que les indique dónde estaba Libertador, o sea que yo fui con los ojos descubiertos hasta Libertador. En Libertador doblaron hacia Capital, y recién ahí me hicieron poner esos antifaces de avión, digamos. Arriba de eso me hicieron poner unos anteojos que me dieron, y me hicieron recostar como para hacer que estaba dormida. Pero bueno, el trayecto no fue muy largo hasta que yo me di cuenta que el auto giró, dio un par de vueltas y se detuvo. La casualidad de la vida es que durante muchos años mi familia y yo, por supuesto, fuimos socios de un club
que queda atrás de la ESMA, que es el Club Náutico Buchardo, que queda casi sobre las vías, lo que hoy es la Lugones, claro. En ese entonces no sé si existía como tal, y la avenida Ramos Mejía, que es esa avenida ancha que está al costado de la ESMA, que es justo ahí en el fondo. Entonces, el trayecto para mí era recontra conocido, o sea, la distancia, el tiempo, más o menos era lo que hacíamos con mis viejos para llegar a ese club. Eso fue el primer dato. Entonces, después de estando en la ESMA, los pocos días, calculo yo creo que no me llevó mucho tiempo darme cuenta, bueno, cuando tuve la posibilidad de pensar, porque al principio creo que no pude pensar mucho, pero entonces, una cantidad de cuestiones que había, ruidos, los aviones, primero y principal, que pasaban como si fuera raspándote la cabeza, o sea, Aeroparque o Ezeiza, digamos. Ezeiza no era porque era muy cerca, tenía que ser Aeroparque. O sea, ese era un dato. Otro dato, se escuchaba el tren diésel, el Belgrano, que da la vuelta por ahí cerca, pasa muy cerca. Pero también, dependiendo el día, la noche, sobre todo, vos pensás que tuve mucho tiempo para escuchar, porque dormir no era sencillo, digamos, uno estaba en una semivela, semidespierto, semidormido todo el tiempo, alerta. ¿No? Entonces, a veces también escuchaba el eléctrico, que tiene la estación ahí nomás, del otro lado de Libertador, ahí nomás pasa el tren eléctrico, o sea, había un tren diésel, había un tren eléctrico, pasaban los aviones, y en el transcurso de los días se escuchaban las voces de los chicos del Rayo, que jugaban en el recreo. O sea, todo eso, sumé 2 más 2 es 4, estoy en la ESMA. O sea, yo me di cuenta muy rápidamente. Pero fue una casualidad de la vida, digamos, porque mucha otra gente que estuvo en la ESMA no tenía toda esta información. Sí, hace un tiempo tuve la posibilidad de ir al museo que hay ahora, sí. Y mencionan esta cuestión, ¿no?, de los testimonios auditivos, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, que en el 78 en el Mundial se escuchaban los partidos de la cancha de River, claro, que está ahí muy cerca. Claro. Y esto que vos mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son esas memorias que te perduran hasta hoy en día de lo físico y de lo que pasaba por tu cabeza, ¿no? Me imagino que en una primera instancia, como decías, un miedo extremo a lo que pudiera pasar, y si hubo cambios con el paso de los días o continuaste con esa sensación de alerta. Mira, yo creo, lo que yo recuerdo, digamos, así es, hay algo que yo lo describo como una cuestión de física corporal. No sé si a todo el mundo le ha pasado, pero cuando sucede algo de mucho miedo, uno siente todo el cuerpo como con pinchazos. Bueno, esa era la sensación casi constante. Y el estar alerta. Yo creo que en todos los días que estuve, que no fueron muchos, fueron 21 días, pero creo que en ningún momento logré dormir. Era estar dormitando y despertándote como a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente me di cuenta, pese a que, digamos, era muy joven, pero bueno, tenía una idea de que algo de todo esto estaba pasando. No sabía lo que era un centro clandestino, no teníamos esa información, nadie, por lo menos de mi entorno, había comentado nada, era muy temprano. Muchos años después ya todo el mundo sabía, claro, pero en ese momento no. Es más, dentro de la gente de zona norte, con el tiempo supe que nadie sabía en esa fecha que la ESMA funcionaba como un centro clandestino. De hecho, no sé cuándo comenzó a funcionar la ESMA como centro clandestino, no sé si hay registros de eso, pero fue muy temprano mi secuestro. Entonces, yo no sabía lo que era un centro clandestino, pero bueno, estar encapuchada, tirada en una colchoneta, con los pies engrillados a una columna de metal y las manos esposadas a la espalda, y bueno, te daba la pauta de que eso muy normal no era. Una comisaría no era. No era, porque había más gente. Era claro que había más gente, era claro que había, digamos, si bien yo no podía ver, sí se podía escuchar, y
mi configuración, mi imaginación me armó el dibujo, digamos, del lugar aproximadamente, y era evidente que había colchones uno al lado del otro. Yo creo que si yo extendía las manos hacia el costado podía tocar los colchones del vecino o de la vecina. Y estábamos permanentemente con guardias que caminaban y nos miraban y nos controlaban, y por momentos también se escuchaban, bueno, que traían a alguien lastimado o golpeaban a alguien dentro de la sala esta enorme que es Capucha. Y además, bueno, te llevaban a interrogar, o sea, todo eso no sabías cuándo, ni cómo, ni por qué. Entonces el alerta era constante. Yo creo que eso fue así todo el tiempo. ¿Recordás si te asignaron un número? ¿Te llamaban? En mi caso no, y aparentemente en esa época todavía no estaba implementado el tema de los números. Por alguna razón que desconozco, yo era Laurita, porque inclusive los propios guardias, entre ellos que entiendo que en muchos casos eran pibes muy jóvenes, me hablaban de Laurita, se venían a charlar. Es decir, cosas muy locas pasaban ahí, porque yo entiendo que esos chicos claramente no eligieron eso, sino que los pusieron de prepo a hacer eso. Y en aquella época todo el mundo fumaba, por ejemplo, no como ahora. Y por ahí recuerdo que se acercaron a convidarme una pitada de cigarrillo, a charlar. Se ve que estaban, digamos, como un trato más humanitario. O porque estaban ellos aburridos, no sé. Pero, ¿por qué conmigo? No sé. Claro. Supongo que sería porque sería una de las más jóvenes, pero ellos no tenían forma de verme, porque incluso en una ocasión, yo además me fui vestida con vaqueros o pantalón, bueno, jean, como se dice ahora, con unos zapatos abotinados de cuero y una campera negra, bastante larga. Entonces, con esa ropa estuve todo el tiempo. En ningún momento me cambié de ropa, ni me saqué la campera, ni nada, ni los zapatos. O sea, esto fue permanente. Imagínate eso con una muchacha delgadita, que en aquel entonces era tan bajita como ahora, y qué sé yo, y una capucha de lona, ¿sí? Y una campera y pullovers. Claro. No había una forma que dijera que yo era una mujer. Y entonces en una ocasión, estaba en el sótano, me habían estado interrogando, y me tenían que llevar de vuelta a Capucha. Entonces, nada, me agarran del brazo y me llevaban medio rápido, y yo calculo que me golpeé con la viga esa enorme que hay en el sótano, por la que hay que pasar por debajo para acceder a una escalera. Y me asusté, pegué un grito, y alguien le dijo al tipo que me estaba llevando: che, tené cuidado que es una mina. O sea, claramente no tenía aspecto de mina. Podría ser un muchachito, digo. Y sin embargo, bueno, no sé, porque me preguntarían cosas. Yo no hablaba, porque teníamos prohibido hablar. Pero bueno, a mí me trataban no todos, algún guardia, que no sé quiénes serían, nunca los vi, de Laurita. ¿Y tuviste relación? ¿Pudiste susurrar algo con tus compañeros? Mira, yo no hablaba con nadie hasta que hubo una muchacha a mi izquierda que quiso hablar conmigo, pero ya nos habían advertido y yo ya había percibido que los que hablaban eran castigados. Y esta muchacha me empezó a hablar, a preguntarme cosas, y yo le dije: mira, no hables, no nos dejan hablar, te van a castigar, qué sé yo. Y había un guardia evidentemente ahí que le dijo, se acercó, le pegó un par de sopapos o algo así, le dijo: hacele caso a Laurita, por ejemplo. Y después sí, otro muchacho que estaba
en un momento del otro lado, cruzamos un par de palabras, me tiró un número de teléfono como para que yo avisara cuando saliera, pero no pude retenerlo, ¿viste? Qué sé yo qué pasó. Siempre me quedó ese dolor en el alma porque no pude retener ese número como para después avisar a la familia. Y nunca supe quién pudo haber sido. Sí. Solo sé que era un muchacho que era muy alto y que los guardias se mofaban de él porque tenía los pies muy grandes. Cosa que sí dije todas las veces que pude para ver si sirve ese dato, porque todos esos datos pequeños, yo estuve con Mako Somigliana del equipo argentino de antropología forense. Mako Somigliana recopiló toda la información para armar los rompecabezas, para poder dar con datos que sirvieran a las familias para identificar por lo menos dónde estuvo alguno de sus familiares, etcétera. Y él me explicaba eso, ¿no? La importancia de esos pequeñísimos detalles, porque con esas cosas, y bueno, me contó un par de anécdotas de cómo con detalles mínimos que a uno le parecen irrelevantes, se pudo identificar que en tal centro clandestino estuvo una persona que se hacía llamar Pirulo, pero que podía haber sido ese familiar. Bueno, de hecho ahora con el nieto 140 que fue encontrado, la historia de su nacimiento y todo, sus familiares no lo sabían, se reconstruye a través de uno de los testimonios de una mujer que estuvo junto con su madre. Claro, bueno, si los familiares no sabían si había nacido o no. Claro, todos esos detalles, la verdad que por eso me da mucha tristeza no haber podido retener eso ni el nombre, no sé. Yo no sé si me dijo su nombre, pero sí seguro que me dijo un teléfono. Y yo no lo pude retener. Y ahora que estamos, como mencionabas vos, estamos en esos 21 días todavía, ¿no? En el aniversario de esos 21 días, ¿pasa algo por tu cabeza cada vez que se cumplen estos aniversarios? La verdad que ya no. Por ahí en un primer momento sí, pero la verdad que la fecha ya no es, ha dejado de ser importante eso. En realidad ha dejado de ser importante lo personal. ¿Cómo te diría? Sí, no puedo negar que haber estado en la ESMA esos 21 días y todo lo que yo viví ahí me cambió completamente la vida, digamos. Mi vida iba a ser una, y seguramente a partir de eso fue otra, y me costó mucho remontar muchas cosas después de eso, por 1000 razones. Podemos después charlar, pero digo, de hecho, dejé de vivir donde vivía, perdí todos mis amigos, mi familia se desmembró, bueno, fue todo un, tuve que dejar la facultad, dejar el trabajo, bueno, 1000 cosas. O sea, mi vida personal fue golpeada de alguna manera, pero yo entiendo que lo mío es, como lo de tantos otros, una anécdota más dentro de un universo complejo que es, a ver, ¿cómo me explico? Los que no estuvieron secuestrados sufrieron la dictadura de otra manera, digamos. El que no perdió el trabajo, perdió un familiar, el que no perdió un familiar se tuvo que ir, digo, o se tuvo que achicar, o se tuvo que hacer el boludo, mirar para otro lado porque sabía cosas y si hablaba lo hacían boleta, digo, gente que por ahí todavía dice, yo no sabía lo que pasaba, cuando le preguntás, ¿y vos te reunías con amigos en las esquinas? No, bueno, entonces sí sabías. ¿Vos te ibas a un bar a hacer? No, entonces sí sabías lo que pasaba, bueno. O sea, a todo el mundo le afectó. A mí me tocó esto, a otros les tocó otra cosa, pero lo importante no es lo que a mí me pasó. Lo importante es que lo que a mí me pasó fue una de las herramientas que la dictadura usó para imponer un modelo económico a nuestro país. Entonces, no es relevante lo que me pasó a mí, es entender que
la desaparición forzada de personas fue una herramienta de disciplinamiento para que una sociedad se bancara ese modelo económico. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En este momento hay otros métodos de disciplinamiento, pero que tienen el mismísimo objetivo. Y estamos en una supuesta democracia. Por eso creo que esto que está sucediendo es todavía más peligroso que lo que pasó en el 76. Voy a tomar esa punta y la vamos a retomar en un rato, no quiero perder porque también es muy importante, pero sin perder un poco el hilo de cómo fue el repaso de esos días, preguntarte cómo se da el final, ese día 20, día 21, la liberación, y cómo vivís vos el resto, lo que quedaba de dictadura, ¿no? Esos últimos años. Bueno, fue todo muy loco, toda la estancia allí fue muy loca. Yo por muchísimos años no pude contar algunas cosas que pasaron, y recién a partir de los últimos años, con el acercamiento a otras mujeres sobrevivientes que contaron sus historias, al movimiento de mujeres que cambió la conceptualización de lo que significa ser abusada, violada, etcétera. Recién entonces yo pude blanquear por primera vez que también yo sufrí abuso. Y eso yo lo sabía, pero no lo pude decir. Yo supongo que fue lo que me permitió estar viva hoy, porque yo siempre pensé que este hombre, el represor, pretendía mantener ese vínculo fuera de la ESMA. Y entonces él propició mi liberación. Imagino yo, no lo sabremos nunca, además el chabón se murió, pero él es uno de los que vos reconoces. Es uno de los que yo reconozco, ese es Francis Wamond, que en aquel entonces se hacía llamar el inglés y después usó otros sobrenombres, y parece ser, por lo que han contado otros, que fue un tipo sumamente sanguinario. Conmigo fue todo lo contrario. Él hizo del policía bueno, digamos, al lado del otro que reconocí también, que se llamaba Salvio Menéndez, que hacía de policía malo, pero creo que era malo en serio, digamos, no hacía, le salía natural, que era muy violento. Pero bueno, ese tipo salió de escena a mediados de julio, alrededor del 12 creo que fue, porque lo hirieron en un operativo y después no participó más. Un operativo que me relataron detalladamente, este Wamond me contó todo eso, que yo lo cuento en mis declaraciones. Pero bueno, entonces él fue, Wamond, en inglés, el que viene a avisarme a mi colchoncito que me van a liberar, en una situación re loca, que también es para una anécdota de desquiciados, en donde me dice, bueno, esta noche vas a salir, ahora te van a venir a buscar para hablar con el jefe, pero vos no podés decirle que yo te conté esto, yo no hablé con vos no sabés nada, no sabés dónde está, no sabés quién soy yo, no sabés nada. Bueno, nada, en esos momentos en donde vos no sabés si creer, no creer, si es una trampa, si no es una trampa, si te están tendiendo una mano o te están hundiendo en un... sabiendo, bueno, efectivamente, al rato me fueron a buscar, me llevaron hasta un lugar que yo creo que era una oficina, en donde había un escritorio, me imagino yo, por la distancia de la voz, había un chabón, tenía toda la apariencia, la voz de un hombre bastante más grande, sesentón, cincuentón, no sé, para mí todos eran viejos en esa época, yo era muy jovencita, tenía una voz muy grave, estaba muy perfumado, entonces el tipo me empezó a decir, bueno, me imagino que el inglés te habrá contado dónde estás, que te vas hoy, y yo ahí, ¿qué haces? ¿Confías en el otro, no confías? Era una trampa, bueno, yo me jugué la vida ahí, confié. Me hice la boluda, dije que no sabía nada, ese tipo nada, bueno, vas a salir, espero que no vuelvas a ser montonera, no, yo nunca fui montonera, bla, bla.
Y bueno, y nada, yo en ese momento actué una locura. Vos pensás que yo estaba todavía con las manos esposadas a la espalda. Los 21 días estuve con las manos esposadas a la espalda. Y entonces yo, el tipo me pregunta, bueno, ¿cómo te trataron? No, muy bien, dije yo, imagínate. Muy bien. Y entonces yo le quiero agradecer, le digo, y entonces me gustaría darle la mano. Entonces me contorsioné con las manos esposadas y le di la mano y el tipo me dio la mano. Con las manos atrás de la espalda. Yo, claro, me hice, bueno, pude hacer este movimiento, ahora estoy más vieja, me cuesta más, pero era más joven, pude estirar un poco más la mano. Y me dio la mano. Y y yo siempre pensé, cuando estuve haciendo mis declaraciones en los juicios, que ojalá ese señor fuera uno de los que estaban sentados allí, ¿no? Porque no sé quién fue, no pudimos descubrir quién sería. ¿Pero crees que es una anécdota que se llevó, un hecho que lo marcó? Yo pienso que, digo, ¿quién hace esa locura que hice yo de pedirle al tipo que le dé la mano? O sea, no es fácil de olvidarse una estupidez como esa. Si el tipo, digamos, estaba vivo, se tiene que haber acordado cuando yo conté esto en el juicio. Pero bueno, andá a saber quién fue. Y efectivamente, así salimos, me volví a la colchoneta, después me volvieron a buscar, me llevaron hasta lo que es el salón que le llaman El Dorado. Estoy segura de eso porque, bueno, buena parte de las cosas que yo pude reconocer fue lo que veía para abajo, es decir, de la capucha, con la capucha lo único que yo veía era el piso. Por eso reconocí muchos pisos cuando fui a hacer el reconocimiento del lugar. Y este era un salón, lugar con piso de madera, desde donde bajamos 2 o 3 escalones blancos, que es exactamente eso lo que hay, y caminé un poquito y enseguida había un auto. O sea, claramente fue allí. Sí. Y ahí me subí a un auto solamente con el inglés, y él ya de camino me dice, bueno, ¿a dónde querés que te lleve? Yo le pedí que me lleve hasta la casa de mis primos, porque a otra gente sé que la dejaban tirada por ahí. O sea, por eso pienso yo que había una situación peculiar con este hombre. Y me dice, bueno, yo sé que te puedes sacar las esposas, así que sácatelas, porque bueno, yo era... Bueno, sí, la desnutrición de esos días. Y además porque tengo las manos chiquitas, que sé yo, no sé ahora si pasaría lo mismo. Pero me dice, sacate la capucha, qué sé yo, ya... Y bueno, evidentemente me habían estado observando, porque yo a veces, como podía sacármelas, me las sacaba un ratito para estar un poco más cómoda, y del miedo que tenía que se dieran cuenta me las volvía a poner, pese a que estábamos con una manta, ¿no? Y bueno, se detuvo media cuadra pasada a la casa de mis primos, y yo sabía, bueno, porque nos hicieron llamar por teléfono varias veces, a mí, a otros, supongo, para averiguar qué pasaba con mi hermano, etcétera. Y entonces en esa búsqueda telefónica yo llamé a mi casa, lo de mi abuela, qué sé yo, y en el único lugar en donde habían respondido era en la casa de mis primos, y ahí me entero que era el lugar a donde iban mis viejos a esperar noticias, ¿no? Así que pedí ir a ese lugar porque sabía que era donde había gente, porque también mis viejos me dijeron que no estaban durmiendo más en la casa nuestra. Así que me dice, bueno, ahora te vas a bajar, te das, salís corriendo para atrás y no te des vuelta. Y ese fue el último momento de terror total, porque para mí era claro que eso era una de las formas que te hacían boletas. Y yo corro ahora y me baja de un balazo. Claro. Pero bueno, nada, ¿qué alternativa? Traté de correr, pero como decís vos, con la debilidad de haber estado 21 días tirada en un colchoncito comiendo poco y nada, me costó correr esa media cuadra. Y bueno, y ahí empieza otro capítulo, que es, llego a la casa de mis primos, toco el timbre, y eso ya serían las 6 de la mañana, o sea, no sé. Entonces escucho la voz de mi prima que pregunta, ¿quién es? Le digo, soy yo, abrime, me pregunta, ¿venís sola? Y eso para mí fue
otra tortura, digamos. Sí, fue muy duro porque no sentí que me recibieran con los brazos abiertos. Amorosamente, no. No fue para nada así, sino que mi presencia infundía terror. Todos tenían mucho miedo de que yo estuviera ahí. Y eso fue así, al principio sobre todo, hasta que, bueno, después vino un exilio interno, forzoso, pero beneficioso de alguna manera para mí. Sí, pensaba, cuando venía hacia la entrevista, pensaba, ¿no? Como en nombres que podía llegar a tener el capítulo, y me venía a la cabeza, por ejemplo, el de sobrevivir en la ESMA, y después pensaba como, no, quizás va un poco más allá y es sobrevivir a la ESMA, porque no hablamos de una supervivencia en la ESMA como lugar físico, sino que lo hablamos como un evento, ¿no? Fíjate cómo vos acá comentás esto de que hay un rastro muy claro de esa ESMA que todavía sobrevive en tu relación familiar, en tu liberación, en quién sos vos, en cómo te ven, en el miedo que puede llegar a infundir el hecho de que estés vos ahí. Por eso pensaba, ¿no? Como esta cuestión de a la ESMA más que en la ESMA, por esto, por todo lo que representa. En la ESMA no dependía de vos. Sobrevivir era fortuito, realmente. Todavía entre los compañeros sobrevivientes seguimos hablando y nunca nadie pudo determinar o encontrar la razón de las decisiones sobre la vida y la muerte que se tomaban allí. Solo los milicos saben eso, y no lo van a decir. Bueno, y muchos de los que han pasado por esos lugares han quedado con situaciones muy duras de salud mental, y muchos de ellos se han quitado la vida en los años posteriores. Por eso digo también que hay un poco de la ESMA en cada uno de tus años, ¿no? En esos primeros aniversarios del secuestro. Sí. Porque vos pensás que yo salgo libre el 27 de julio del 76. Y recién empezaba la dictadura. Sí. Ni la noche de los lápices había sucedido todavía. Entonces, yo tuve que vivir la dictadura con esto que no podía decirlo. Sí. Al poco tiempo, digamos, mis viejos tenían mucho miedo, se querían ir a vivir a otro lado. Yo no quería cambiar nada. ¿Por qué? Porque cuando me deja este hombre, me da un número de teléfono, me dice, vos vas a tener que llamar. Ponele, no sé cómo era, martes y jueves a las 3 de la tarde a este número. Tenés que pedir por dardo de parte de Flecha, cosa que a mí me dio como vergüenza ajena, era una pelotudez, parecía una película de James Bond, estúpidos. O sea, yo tenía que reportarme y me dijo, bueno, te vamos a estar vigilando. Una especie de libertad condicional. Claro, totalmente, libertad vigilada creo que le llaman a eso, ¿no? Ahora, yo eso no lo podía decir. Claro. Yo no se lo podía decir a nadie. ¿Por qué? Bueno, porque yo creía que si yo contaba eso era peligroso, porque si ellos se enteraban que yo lo contaba, bueno, esta cuestión así difícil. Y pero también el miedo de tu familia. El miedo de mi familia, claro. Y mi familia yo creo que, porque claro, yo llegué en un estado, supongo que lamentable, no sé, yo no me vi, pero me preguntaban cómo estaba y yo decía que bien. ¿Y cómo te trataron? Bien. Yo decía que habían sido muy buenos conmigo, que me habían tratado muy bien. Pero después que logré pegarme en mi primer baño, que lograron desarmarme una rasta que se me había formado en el pelo por haber estado con esa capucha durante todos esos días, me sacaron un bodoque de pelo que era una cosa tremenda. Y me trajeron uno de mis pantalones limpios, me lo puse y se me caía, o sea, bajé no sé cuántos kilos. Claramente ellos no pudieron tomar en serio que me hubieran tratado bien, pero yo insistía en que me habían tratado bien. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que estos tipos se enteraran que yo
estuviera diciendo algo, Claro. porque no tenía idea de cuáles eran los mecanismos que ellos tenían, o si alguno, todo bien, no pasó nada, yo estoy regia. Eso fue un poco, entonces, mi familia yo creo que en alguna medida pensó que yo estaba colaborando con los tipos. Entonces, no me contaban nada, no me contaron nada de mi tía con mis primos que se habían ido a Brasil, de mi hermano que se había ido al exilio. No me contaron nada. Por un año, por lo menos, yo no supe nada de mi hermano. Y mis viejos habían viajado a Brasil, o sea, y yo Sí. ni me enteré. Sí. O sea, fue muy raro todo eso, muy raro. Y entonces yo quería seguir laburando donde laburaba, seguir estudiando donde estudiaba, como para hacerle ver a estos tipos, si me estaban vigilando, que yo no tenía nada que ver con nada y que mi vida era normal. Por suerte la gente del laburo donde yo estaba fueron muy piola, muy comprensivos, y ellos cuando volví, digamos, me dejaron que tomara unos días para recuperarme, me volví a trabajar, no tuvieron inconveniente en eso para nada. Retomé la facultad, más o menos, intenté, pero ya, bueno, fue muy raro eso, no. Me resultó muy raro volver a la facultad porque también no tenía que decir, yo había perdido ya el cuatrimestre, no sé bien cómo fue. La cuestión es que mis viejos no soportaron mucho esto y me dijeron un día que me iban a llevar a un lugar donde yo iba a estar más tranquila. En realidad eran ellos los que querían estar un poco más tranquilos, tenían mucho miedo, y me llevaron a Corrientes, a Goya, que es una ciudad donde vive buena parte de mi familia paterna. Y ellos se mudaron a vivir a Escobar, que era donde se estuvieron refugiando en mi ausencia, que era, vivía un hermano de mi mamá, y al lado mis viejos ya habían comprado un terreno y estaban haciendo un quinchito para el fin de semana, una cosa así. Entonces, terminaron de cerrar ese quincho y se fueron a vivir allá, lejísimos en aquel entonces, sigue siendo lejos hoy día. Después con los años mi hermano y yo compramos el terreno de al lado y ahí es donde yo vivo. Ahí mi tío, mis viejos, digamos, hicimos una pequeña cofradía. Y bueno, nada, ahí empezó mi exilio interno, es decir, me fui a vivir allá y ahí fue diferente. Mi familia de Corrientes, pese a que no comulgaba políticamente con mis ideas, porque yo las tenía o qué sé yo, pero no tuvieron ningún problema en recibirme, al contrario, nunca jamás me preguntaron qué pasó, por qué fue, qué hiciste, qué no hiciste, jamás. Yo fui a vivir primero a la casa de mi madrina, la hermana de mi papá, viuda con una hija chica de 15 años, y al poco tiempo me dice, mira, vas a tener que ir a vivir a lo de la criatura porque ya andan diciendo en el pueblo que pobre, que me trajeron una guerrillera a vivir a casa. O sea, todo el mundo del pueblo chico sabía. Rápidamente se enteraron. Pero bueno, allá me dieron trabajo, me consiguieron trabajo, me abrieron las puertas de sus amistades. Yo me sentí libre, porque en el momento en que estábamos por tomar el micro con mi viejo, que fuimos con mi viejo y yo solos, en la terminal de micros de San Isidro, yo ahí estaba aterrorizada porque sentía que me estaban obligando a huir y que estos tipos que ya me habían ido a visitar 2 veces al laburo, etcétera, iban a pensar que en algo estaba porque me escapaba. Pero bueno, milagrosamente mi viejo me dice, bueno, ahora que estamos solos te voy a decir a dónde vamos, porque no me querían decir. Y después que me dijo eso, le digo, bueno, voy al baño y encontré un teléfono público en aquel entonces que andaba. No era ni el día, ni la hora, ni nada, pero yo llamé por teléfono igual al número este. De pura casualidad me atendió Guamón. Entonces le dije, mira, estoy en tal lugar, me llevan a tal lugar, voy a estar viviendo en tal domicilio.
y fue el último contacto que tuve con los tipos estos, afortunadamente. Así que una vez que transcurrió un poco de tiempo ya en Goya y yo no tuve más noticias, empecé a sentirme un poco más tranquila, pero igual era muy raro porque las noticias en Goya eran, me consiguieron un laburo en una farmacia, en la parte administrativa de una farmacia, y uno de los muchachos de la farmacia tenía a su hermano preso, digamos, primero lo habían secuestrado con la mujer y después lo blanquearon, o sea, y habían secuestrado a la directora de la escuela, y digo, Claro. era un lugar... Era una cuestión nacional y te fuiste dando cuenta que en el interior también... También pasaba, o sea, no es que estaba a salvo en un lugar en donde no pasaba nada. ¿Y la respuesta de Guamón cuál había sido cuando le dijiste de tu mudanza? No me dijo, bueno, no me agradeció que le informara, pero no me dijo nada respecto de lo que iba a suceder a futuro. Que yo no sabía, yo simplemente lo que quise hacer era mostrarles que yo no me estaba escondiendo, no me estaba escapando. Y ahí en esto que vos mencionabas de las 2 visitas a tu trabajo previas, ¿él había estado o fueron enviados? No, fue él directamente. Yo no sé, ya no me acuerdo cómo era la cosa porque no había celulares, o sea, que teléfono, qué sé yo. La cuestión es que él sabía dónde era mi trabajo, y en 2 ocasiones, no sé si es que yo salí y me lo encontré o él me avisó que iba a ir. La verdad que ya no sé cómo era eso, cómo funcionaba hoy. Es muy difícil reconstruir cómo nos manejábamos en una época sin teléfonos, cómo se encontraba la gente igual. Y bueno, me hizo subir a su auto, que ya era un auto particular, digamos, no era identificable, digamos, no era un Falcon verde. Claro. Y fuimos a tomar cafecito como 2 grandes amigos ahí en Libertador, una vez se fue en Libertador, otra vez no me acuerdo exactamente dónde, a charlar, que si sabía algo de mi hermano, que qué sé yo, y nada, y me dejó el bondi, digo, no. Y ahí él te demostraba ganas de continuar una relación con vos. Claro, ahí por eso yo pienso esto, digamos que, y yo en mi inocencia, le dije cuando me hizo esa propuesta que me sentía muy incómoda porque sentía que lo estaba traicionando a mi novio. Fíjate la locura, ¿no? Pues claro, yo tenía 20 años y... Sí, eran las herramientas que vos tenías también en ese momento. Y extrañamente, digamos, el tipo lo respetó, qué sé yo, por eso es muy loco todo, es muy loco porque, digo, el tipo era sanguinario. El tipo Guamón estaba retirado de la Armada y cuando fue el golpe se presentó voluntariamente para colaborar. Claro. O sea, era un recalcado hijo de puta, pero bueno. Sí. Sí, era algo que hacía por placer y no por trabajo. Claro. Pero bueno, eso fue todo lo por suerte, digo, me pude ir y viví, no sé cuántos meses estuve exactamente, no sé si volví para mayo, junio, ya volví, pero todos esos meses fueron meses de... ¿Y con tu novio continuabas? Y mi novio seguía en la Colimba. Cuando yo salgo, a él le avisaron, cuando a mí me secuestran, en la Colimba, uno de sus jefes le avisó que me tenían a mí, que me habían llevado. Por supuesto no le dijeron dónde ni nada. Y cuando a mí me liberan, le avisan. Y le dan licencia para que me venga a visitar. Él estaba en Córdoba haciendo la Colimba. Y le dan licencia para que me venga a visitar, o sea... Como una situación muy normal, ¿no? Pero en Córdoba sabían que a mí me habían secuestrado, o sea... Sí. Eso es un dato... ¿Cómo, Dios? Todo estaba, qué sé yo, no sé cómo era. Y bueno, tuvo unos días, creo que fue justo antes de que yo me fuera a Goya, él vino, y después, bueno, él siguió en la Colimba y yo seguía en Goya, o sea, fue una relación que se fue, imagínate que éramos muy pendejos los dos, se fue desarticulando, ya después cuando yo volví a Buenos Aires, yo no era la misma persona. Claro.
yo era otra persona. Y él se molestó mucho, porque yo le planteaba que yo quería hacer otras cosas, y me fui a vivir a Capital, un amigo me consiguió un laburo, yo me alquilé una pieza en la habitación de servicio en una casa de familia, porque yo no podía vivir en Escobar. Bueno, y él se molestó mucho con mi cambio y bueno, la relación se empezó a deteriorar y bueno, finalmente se desarmó. Él nunca entendió, no. Bueno, creo que es un poco lo que vos mencionabas al principio, ¿no? Cuando vos, es como muy general la frase el secuestro me cambió la vida, ¿no? O el haber Sí. pasado por la misma me cambió la vida, pero es algo como muy físico, algo muy real. Como te digo, uno dice, bueno, fueron 21 días, y quizás una persona, o por conocer testimonios de más tiempo, pareciera que es poco, pero vos fíjate cómo fueron mucho más que esos 21 días, fueron las visitas al trabajo, fue el exilio, fue el rechazo familiar, fue la relación conflictiva con los otros. Entonces, cómo fue mucho más que la ESMA, ¿no? Sí, sí, porque después, bueno, retomás tu vida. Mm, Bueno, conseguí un laburo que estuvo muy bien porque me lo consigue un primo lejano de Goya que se venía a vivir a Buenos Aires, este, abogado recién recibido, y me ofrece trabajar en el estudio de abogados de un amigo de él, también recientemente recibido, pero que trabajaba con su padre. Gente que se podía confiar, porque este amigo de Goya conocía mi historia, mm, supo, digamos, sin detalle, pero supo que yo había pasado por la ESMA, y era gente a donde me ofrecía el trabajo, era gente con la que se podía confiar, digamos, a mm. la que yo le que podían conocer mi historia y que Y al me, mismo tiempo el saber que no eras una guerrillera, ¿no? Porque imagino que en ese caso hubiese sido más difícil también que confiar a la gente. sí, no, supongo que sí, porque como yo no tenía militancia, era menos peligrosa, supongo. Mm, Este, pero además esta gente era bastante más empática, comprometida, qué sé yo. Así que eso fue maravilloso porque yo me vine a Buenos Aires con un trabajo, es decir, mm, y empecé a trabajar con estos abogados. Este, el abogado joven era un muchacho un poquito mayor que yo, o sea, mm. qué sé yo, que tendrían 25 años, 24, 25, mi amigo Rubén, el de Goya, y Augusto, el abogado y su padre, bueno, don Maidana, me acuerdo. Y ahí trabajé un tiempo y nada, empecé, ¿cómo rehaces tu vida? Mis amigos ya muchos se habían ido, otros no querían que los llamaran ni que fuera a la casa. Con mi novio la cosa se pudrió, mis viejos vivían en Escobar, mi familia buena parte se había ido al exilio, mi hermano no estaba, todos los amigos cercanos o estaban muertos o desaparecidos, muchos. Entonces, nada, sola, raro, qué sé yo. Entonces, afortunadamente, este chico, este amigo Rubén, este pariente lejano, digamos, me ofreció un grupo de contención. Entonces, él era muy amigo de mi jefe, Ujú. Augusto, y de otro chico Alejandro, que también era abogado, y otro chico Ángel. Eran 4 muchachos amigos de toda la vida. Y la hermana de uno de ellos y la novia del otro, qué sé yo. Era un grupete al que me incorporaron y entonces empecé a tener un grupo de contención y de pertenencia hasta que empecé a hacer otras cosas, digamos, pues yo quería volver a la facultad, quería seguir estudiando, Sí. bueno, de a poco me empecé a mover, pero no Ujú. era fácil. Qué sé yo, la gente a la que le alquilé la habitación de servicio tampoco sabía quién era yo, o sea, Ujú. nada. No podías contarle nada a nadie. Era muy difícil confiar en alguien. Estábamos hablando del año 77. Claro. Es muy pronto, ¿Y a muy partir de pronto. cuándo podrías situar vos que
que volvés a sentir una normalidad, un nuevo grupo de pertenencia, amigos, relación buena con familiares? Y de a poco, bueno, yo empecé a hacer mi vida, ya después cambié, decidí estudiar otra cosa, porque en agronomía lo intenté y ya no andaba la cosa ahí. Me tomé un año, digamos, para pensar qué hacer, dejé ese trabajo, conseguí algo mejor, porque bueno, lo que me pagaban tampoco era gran cosa, empecé a trabajar en un banco. Eso fue también una prueba, porque no sé cómo me enteré que estaban buscando personal en un banco, y me presenté, y mi temor era cuando vos llenás, en aquel entonces vos tenías que completar una serie de formularios de antecedentes y te buscaban tus antecedentes policiales, etcétera. O sea, eso fue una primer prueba, porque yo tenía temor de aparecer con una cruz roja en algún lado. Con el tiempo descubrí que por haber estado secuestrada de manera clandestina, no figuraba en ninguna lista. Claro, no haber pasado por ese blanqueo. Claro, yo nunca fui blanqueada, o sea, para las instituciones yo no tenía ninguna marca. Así que bueno, entré a trabajar en ese banco, así que estuve trabajando ahí, que me ocupaba un montón de tiempo porque aproveché, hice horas extras, y entonces tenía nada, trabajaba, en el medio me puse a estudiar un francés, me anoté a hacer natación en un club, o sea, llenaba mi tiempo con eso. Llenaba mi tiempo con eso. Hasta que yo quería seguir estudiando, y bueno, entonces busqué otra cosa y decidí estudiar geografía. Y entonces para el año, eso fue durante todo el fines del 77 y el 78, y en el 79 ya hice el curso de ingreso. Y ahí empezó otra vida, porque ahí me empecé a vincular ya con compañeros con los que seguí vinculada mucho tiempo. Y ahí, si bien en filosofía y letras todo era terrorífico, porque bueno, teníamos claro... Todos posibles. Claro, había gente de los servicios, bueno, filosofía y letras era una de las facultades más controladas, ¿no? Sociología estaba cerrada, psicología estaba cerrada, digo, no había. Entonces, pero bueno, también era más fácil por ahí detectar a alguien con quien pudieras hablar un cachito, si bien no de mi historia en principio, pero empezar a tener algún acercamiento con gente y armar un grupete. Y ahí me empecé a hacer amigos, claro, y ahí a formar mi nuevo núcleo de vida despacito. Con la familia, bueno, yo iba eventualmente los fines de semana a visitar a mis viejos. Mi hermano volvió para el 78, no sé si fines del 78, no me acuerdo exactamente la fecha, y ahí, bueno, mis viejos vendieron la casa donde vivíamos en Martínez y compraron un departamento para que pudiéramos estar mi hermano y yo allí, o sea que estuve viviendo con él un par de años, o sea, recomponiendo. Si bien del tema no pudimos hablar mucho, pero por lo menos los vínculos estaban, digamos, yo iba los fines de semana a visitar a mis viejos a Escobar, pasé el fin de semana allá, no siempre, porque bueno, por ahí con el estudio me quedaba estudiando, pero bueno, se rearmó un poco eso. Mi familia, no todos volvieron del exilio tan pronto, después volvió mi tía, pero ya separada del marido, o sea, todo un quilombo, sí. Todo diferente. Y la verdad es que, bueno, sentirse bien, y costó mucho. Al principio, cuando vuelve la democracia, digamos, con Alfonsín, y había una esperanza, la verdad que ni me acuerdo a quién voté, pero yo no era radical ni mucho menos, pero no sería nada raro que hubiera apoyado a Alfonsín en aquel entonces, o por ahí, por tradición, terminé votando a Luder. Qué horror si lo pienso hoy, pero bueno, ya no me acuerdo, por ahí a lo mejor voté, no me acuerdo si había algún grupo, cuando
la situación era tan así horrible, yo terminaba votando a la izquierda. Fue tu primera elección, ¿no? Claro, Primera elección. claro, porque para el 73 yo todavía era menor, no voté. O sea, la primera vez que voté fue en ese momento. Claro. Ya ¿En qué tenía, momento, no? Porque hablaba un poco de tu historia personal también, ese claro. regreso. Y para mí fue muy gratificante en algún sentido porque muy rápidamente se conforma la CONADEP. Y una de las cosas que a mí me pasó es que cuando yo salí de la ESMA, yo tuve conciencia de que no iba a ser tan común mi situación. Yo me daba cuenta de que mucha gente no iba a salir. Yo me di cuenta inmediatamente de que mucha gente no iba a salir. Y entonces, y además por cómo había sido la situación, entonces yo me propuse muy conscientemente recordar todo lo que pudiera, claro, para poder contarlo en algún ámbito, no sé, yo no sabía, judicial, no sé, pero esa sensación de que yo había vivido la información valiosa que podría llegar a servir en algún momento. Cuando entonces surge la CONADEP y la posibilidad de denunciar, de contar, bueno, no me acuerdo quién me hizo el contacto, quién me dijo, qué sé yo ya, pero bueno, fui en febrero del 84 a hacer mi declaración en la CONADEP. Y se ve que, no sé si por la fecha en que yo caí, porque me tocó viajar en el ascensor que después sacaron, por los detalles que di, la comisión me pidió en marzo si podía acompañarlos a hacer el reconocimiento del sitio, del casino. Así que, creo que fue el 9 de marzo, fuimos con un grupo de la CONADEP a la ESMA, que todavía, por supuesto, estaban todos los marinos allí, a hacer el reconocimiento. Ahí anda dando vueltas por ahí una foto en donde yo estoy señalando el lugar exacto donde yo sabía que estaba mi colchoneta, porque bueno, de la puerta caminaba más o menos así, había tal situación, o sea que yo tengo clarísimo que yo estuve en ese lugar, y el sótano y qué sé yo. Así que eso fue muy loco. Yo después de haber hecho eso me sentí un poco desamparada porque yo no tenía contacto con nadie. Yo era un outsider, no tenía un vínculo político con nadie. Sí, no había una militancia. Nada. Entonces, nada, fui a la CONADEP, hice esto, me llevaron allí, y después me quedé sola. Entonces, nada, yo siempre tiendo me callo, me quedo en mi caparazón y el tiempo va pasando. Entonces, sí, como espectadora, digamos, de todo lo que pasaba, me alegraba con montones de cosas, con el juicio a las juntas. Me acuerdo que en aquella época el diario Página 12, que era muy nuevo, ¿era el Página 12 o no sé qué diario? No sé si era el Página 12, sacaba una publicación que era el diario del juicio. Y comprábamos todos el diario del juicio con todos los detalles de lo que un evento imperdible. Si hay, no sé quién podrá tener hoy día esa colección, pero digamos, era el diario del juicio, era como un suplemento que venía en el diario, que por supuesto no era Clarín, por eso digo Página 12, pero no sé si sería Página 12 o algún otro diario que ya no me acuerdo, que desapareció, no sé. Pero bueno, yo seguía muy atentamente todo lo que iba sucediendo con el juicio a las juntas, y paralelamente a eso me llega a mí la propuesta de ser testigo en el juicio a la ESMA, porque paralelamente, o no sé, ni el mismo se hacía, aparte del juicio que se hizo a la Junta, se empezaron los juicios, los otros juicios, y uno era la causa ESMA. Y
todavía tengo guardada la citación judicial para presentarme a declarar, suponete, el miércoles de la semana que viene. En ese entonces, cuando me citan a mí o me preguntan, si no me acuerdo cómo llego yo a esos ámbitos judiciales para ser testigo, no tengo registro de cómo pasó, era todo bastante vertiginoso. Pero me preguntan si mis padres querrían declarar, y entonces yo le pregunté a mis viejos, y mi viejo en ese momento me dijo, sí, yo quiero porque yo quiero decir lo que pasó, lo que me pasó a mí, lo que pasó a mi familia. Mi vieja no quería saber nada, mi hermano menos, mi hermano vivía aterrorizado hasta el día de su muerte, pobre. Pero mi vieja, bueno, como mi viejo dijo que sí, ella se sumó. Y entonces llegaron a mi casa las citaciones para los 3. Y suponete, la fecha era el miércoles que viene, y mañana, o sea, el viernes, pasó todo lo que pasó y Alfonsín declaró el punto final y me quedé con las citaciones, se terminó. Se suspendió el juicio. Eso fue un golpe tremendo. Nada. Ajo y agua. Sigue la vida. Llega Menem, los indultos, otro golpe tremendo. Absolutamente tremendo. Y la conciencia de que, nada, todo lo que pasó quedó ahí. Y los genocidas sueltos, y que me podía encontrar en la calle con cualquiera de ellos en cualquier momento. Eso sí que fue incómodo, digamos, porque es una fantasía, digamos. Nadie me iba a reconocer en la ciudad de Buenos Aires. El miedo está. Pero la fantasía estaba, ¿no? De que, bueno, esos tipos estaban impunes, sueltos, haciendo su vida. Sí, y al mismo tiempo pienso un poco esta sensación, ¿no? Del Estado como tutor, como el cuidador de su población. Y nosotros y quizás el miedo en los 80 de decir, bueno, quizás vuelven los militares, pero de repente te encontrás con que presidentes democráticos y presidentes que abogaban por la democracia, y como Alfonsín, ¿no? Con este discurso del regreso de la democracia, y con Menem, de repente ese discurso de dejemos el pasado atrás, demos vuelta a la página, ¿no? ¿Cómo se habrá vivido eso? Sí, eso fue, en el caso de Alfonsín, a mí no me resultó tan doloroso, porque a mí digamos, yo creo que entiendo, más allá de que, digamos, Alfonsín no era el Che Guevara, la situación, el momento histórico que le tocó, tenía la espada de Damocles en la cabeza, es decir, la dictadura tenía 5 minutos de terminada, o sea, que pudieran volver los milicos y hacer otro desastre, era una posibilidad que todos manejábamos. Entonces, la amenaza constante y los levantamientos y todo, y había que bancarse eso, porque la decisión ahí es muy difícil, digamos. Si Alfonsín hubiera dicho no, seguimos adelante, por ahí la gente salía a la calle a defender, porque muchos dicen, tenía todo el apoyo popular, sí, pero a lo mejor hubiera sido una masacre. Es muy difícil tomar una decisión así sabiendo que atrás tuyo hay un montón de gente que puede terminar. Sí. Digo, no de sé. hecho, los propios levantamientos son Entonces, ejemplo de eso. Yo creo que, digamos, si uno espera que lo que debía haber hecho Alfonsín, digo, insisto en esto, yo no esperaba que actuara como el Che Guevara. De Alfonsín yo esperaba lo que hizo porque era radical, qué sé yo, y era Alfonsín. Entonces, y por el momento también. Y en la época, o sea, yo con eso no tengo objeción. Sí con el tema de Menem, porque Menem engañó a todo el mundo, digamos, subió a la presidencia con un discurso y después hizo cualquier otra cosa, y él sí hablaba de la reconciliación él quería hacer mierda todo el espacio de la ESMA para hacer un monumento de la reconciliación y no sé qué, una locura. Y además, bueno, el indulto, o sea, un espanto. Con Menem la sensación fue de traición absoluta a todo. Y que ya no era radical, ¿no? Estamos hablando. Claro, a Menem la primera vez lo voté, pero
seguro que lo voté, la segunda ya no. Ahí debo haber votado al PO, pero... Pero el candidato del peronismo, ¿no? Que uno pensaría Claro, una postura... porque bueno, uno esperaba, además, venía con toda esta impronta del federalismo, un dirigente de la provincia que no era porteño, digamos, en ese entonces, y con esas patillas, era Facundo Quiroga, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, 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 sí. Tampoco era el Che Guevara, pero estaba más cerca. Pero venía con, claro, tenía otra chapa el tipo. Bueno, claramente traicionó todo, ¿no? Es decir, eso ya lo podemos ver ahora. Se cortó las patillas e inmediatamente Sí, ordenó. y nos cortó la cabeza todo. Yo me di cuenta rápidamente, digamos, no inmediatamente, pero sí al poco tiempo, antes de la segunda presidencia, ya nos habíamos dado cuenta de quién era Menem. Pero, bueno, hay gente que lo volvió a votar, qué sé yo. Pero la gente vota con cualquier cosa. Así que recién, cuando aparece Néstor, yo me escuché, por supuesto, el discurso que dio cuando asumió, y claro, ¿quién era Néstor? Nadie sabía quién era Néstor. Otra vez de las provincias nace, ¿no? Pero bueno, yo la venía siguiendo un poco a Cristina. Por eso me entero quién es Néstor, digamos, porque había escuchado, había visto algunas cosas que pasaban de los discursos de Cristina en el Congreso, porque ella ya estaba participando en el Congreso, o sea, esa mina, ¿viste? Y aparece este Néstor, que bueno, que sube de pedo, porque en realidad en el balotaje, bueno, qué sé yo, bueno, íbamos al balotaje con Menem, y Menem se bajó, bueno, fue una cosa rarísima. Habiendo ganado la Claro, elección. entonces, nadie lo conocía, Néstor. Ahora, escuché, por supuesto, en el momento de la Asunción, el discurso que dio Néstor, y hay algo, me dijo, esto va bien. Pero bueno, todavía, Con cautela. claro, ahora... de hecho, hay un pedido de perdón en nombre del Estado que hacen esto, ¿no? Claro, eso fue un tiempo después, no sé exactamente para qué fue el 19, él asume, bueno. Puede ser el 24 de marzo incluso, me parece. Creo que no, puede ser el 24 de marzo, bueno, pero que él fue a la ESMA, que no entró a la ESMA, yo no estuve en esa ocasión ahí porque no me enteré, pero bueno, dio ese discurso maravilloso en donde eso, pidió perdón, no sé si fue en ese momento, sí, creo en la ESMA. Sí, en la ESMA donde pide perdón. Claro, y ahí lo escuché a él, y creo que, si no me equivoco, ese mismo día, él lo presentó, lo hizo hablar a Juan Cabandier, que también dijo que era un nieto recuperado, bueno. Todo eso me hizo sentir viva de nuevo, digamos, la verdad. Y ahí, inmediatamente después de eso, empezó el tema de los juicios otra vez, de reabrir los juicios, de, bueno, la ley que permitió la reapertura de los juicios. Y bueno, y además ver las medidas que se tomaban en otras áreas, es como que, bueno, recuperar la fe en que algo, bueno, valió la pena, ¿no? Pese a los desaparecidos, a nuestros muertos queridos, pero algo valió la pena. Ahora ya se fue toda la mierda otra vez, pero bueno, esperemos que no por mucho tiempo. Pero ahí hay algo que a mí me preocupa muy seriamente y es algo que nos compete, que es la educación. ¿Cómo hacer para que la ignorancia no siga avanzando de la manera en que el desconocimiento, y para los chicos de historia, ¿por qué yo tuve que aprender de vieja cosas de nuestra historia? Yo pasé años de mi vida
sin que se mencionara el peronismo en mis clases. Toda la primaria, toda la secundaria, buena parte de mi universidad, no se hablaba del peronismo y de lo que pasó y lo que se hizo de bueno y cómo fue toda la destrucción posterior del 55. Yo eso me lo enteré mucho después y por la radio, te diría. Entonces, hoy nuestros pibes no saben nada. Es más, hay algo, no sé si cuadra, pero digo, me enteré hace no mucho que la materia PSEC, que yo en algún momento fui profesora de esa materia también, hace muchos años atrás, cuando me tocó darla a mí, empezábamos en 1880. Y me enteré ahora que arrancan con el 76. Sí, desde el 76 en adelante. Yo me pregunto, todo bien, ahora, ¿cómo puede un pibe entender por qué el 76 si no ve lo que pasó antes? Porque por más que vos le cuentes que fue para imponer un plan económico, ¿por qué van a querer imponer un plan económico si no sabe lo que venía pasando antes? Si no sabe de las revoluciones por la liberación. De hecho, es una de las grandes preguntas del mundo historia, de cuándo situamos la historia reciente, ¿no? Porque podemos hablar, retrocedemos un poco hasta el regreso de Perón, retrocedemos otro poco hasta el Cordobazo. Vamos hasta explicar por qué la Revolución Libertadora quiere borrar la figura de Perón de la historia argentina, y es como un volver atrás y dónde establecemos ese punto de partida, ¿no? De esa historia reciente. Claro, porque no se explica el 76, digamos, nadie joven hoy, que nació en democracia, puede entender qué sentido tiene un golpe. Es el golpe, punto. Pasó a ser una anécdota. Ahora, todo lo anterior, las revoluciones por la liberación nacional de América Latina, nadie sabe, los pibes de hoy no saben que existía. Sí, el Che es una remera. Sí. Entonces no se entiende que nosotros estábamos queriendo la revolución. Que cuando llega Cámpora sentimos que estábamos tocando la revolución. Que cuando se muere Perón y sube Isabelita sentimos que se pudrió la revolución. Eso no, nadie lo dice, no se estudia, no se habla, no se discute. Porque en realidad es eso, digo, la dictadura, más allá de lo anecdótico de los desaparecidos, que no es anecdótico, los desaparecidos desaparecieron, digo, y fue tremendo, pero eso fue solamente un daño colateral, entre comillas, para lograr imponer un modelo económico que le cambió el eje al país, que se profundizó con Menem y que lo retomó exitosamente Macri y que lo está llevando al final este desastre de presidente que tenemos hoy. Ahora, que son títeres de poderes mucho más grandes que están ocultos, es decir, yo no me creo que Milei decida nada. Milei es un muñeco que lo están usando, aprovechándose para poder llevar adelante sus planes y destruir el país y llevarse todo lo que puedan. ¿Y qué te pasa hoy cuando un 24 de marzo ves que desde el Estado Nacional se emiten videos hablando de la necesidad de hablar una historia completa y al mismo tiempo se cuestiona el número de 30.000 desaparecidos? Y nada, es como tantas otras cosas, ¿no? Digamos, es este uso de los medios de comunicación, etcétera, para seguir mintiendo. Y nuestra incapacidad para contrarrestar tanta mentira. Ahí hay algo que me preocupa muy seriamente. Y es cómo no podemos, desde el campo popular, digamos así, contrarrestar con efectividad tanta mentira. Porque se dicen disparates todo el tiempo, con una así seguridad enorme,
y la gente los cree, se tiran números, se tiran cifras de cualquier cosa, porque en realidad, y volviendo a tu comentario de los 30.000, el cuestionamiento de los 30.000, es válido porque está planteado al revés, digamos. Claramente no se sabe si son 30.000. Ahora bien, ¿por qué no se sabe si son 30.000? Porque los milicos que sí tienen la información no la dan. Entonces, sí, claramente 30.000 es una cifra que no representa un número de un censo estadístico. Es una aproximación a un número a partir de una cantidad de información que en su momento incluso los propios milicos dieron, que hablaron de 25.000 no sé qué hasta cierta fecha. Pero la realidad es que seguimos reclamando los 30.000 porque los milicos no dieron la información. Del mismo modo que no dicen dónde están los nietos. Ellos saben dónde están los nietos, a quién se los dieron. Los milicos llevaban registro de todo. Ya, a mí me hicieron una ficha, me sacaron foto y yo figuraba en un expediente dentro de la ESMA. Sin embargo, como vos mencionabas, cuando fuiste a trabajar no figuraban antecedentes hasta que no te presentaste a la CONADEP con nombre y apellido y supieran lo que te había pasado. O sea, ellos tienen toda la información, o la tuvieron, si después la destruyeron, no lo sé, pero no la dieron a conocer. Y hoy están vivos y se están muriendo y saben. Entonces, van a ser siempre 30.000 hasta tanto ellos no digan qué hicieron con los desaparecidos. ¿Volviste a ver cara a cara a alguno de los que estuvieron a cargo de tu secuestro? No, porque murieron. Digamos, ya te digo, Salvio Menéndez sale de escena aproximadamente el 12 de julio del 76, cuando lo hieren en un operativo, y aparentemente se retiró, digamos, ya no actuó más, y después con el tiempo me enteré que se había muerto. Y Guamón, si bien siguió trabajando, por suerte nunca me lo crucé, y también sé que se murió hace un montón de años. Así que no, cuando yo ya fui a declarar en los juicios, ambos estaban muertos. Así que no estaban allí. Por eso digo, solamente supongo que por ahí alguno de los que estaba ahí era el chabón el que le di la mano, pero no tengo ninguna certeza de que eso haya sido así, no lo sé, no sabré nunca. ¿Y cuál crees que es hoy nuestra tarea, hoy en día, ante estos actos de retrocesos, de imposibilidades de seguir avanzando? Bueno, yo creo que varias cosas. Estudiar historia. Yo soy geógrafa, pero hay que estudiar historia. Hay que estudiar historia de una manera diferente. Hay que enamorar a los pibes con la historia. No sé cómo se hace. Hay que unirse con la gente de comunicación, hay que unirse con la gente de geografía, hay que hacer algo distinto. Yo nunca quise estudiar historia de joven. ¿Por qué? Yo no entendía una mierda, perdonando la expresión. ¿Por qué? Porque yo tenía que recordar la batalla de no sé cuánto con la fecha tal y tal otra cosa. Bueno, muy de grande, cuando tuve que dar PSEC, me tuve que poner a estudiar para entender qué relación había entre los sucesos en Europa, con los sucesos en América, con los sucesos en la Argentina, que te explican el porqué de las cosas. Si vos no podés hacer esas relaciones, no entendés nada, y es durísimo, porque te tenés que acordar de fechas, de nombres, que no te significan nada, no tienen un significado. Cuando vos empezás a entender el por qué y el para qué, te acordás de todo y podés armar esas explicaciones. Entonces, el dónde, el cómo, el para qué, el cuándo, tienen sentido cuando están en conjunto. Yo les digo siempre a los pibes, hay que entender que la realidad es una sola. Los científicos la desmembramos para poder estudiarla. Entonces separamos la historia de la geografía, de la filosofía. Entonces no se entiende nada.
hay que volver a unir para poder entender la realidad. ¿Cómo se hace? Y no sé, ahora le queda a ustedes, yo ya me jubilé. Vos hablabas un poco para ir cerrando también te comento, vos hablabas un poco de esta cuestión de dar batalla en este momento tan particular, ¿no? Y pensar hacia esa gente también que vota por esos retrocesos y esos frenos en la memoria. Y este podcast particularmente, y a lo que yo me dedico, es a trabajar en redes sociales, ¿no? Un poco donde se entiende que es un ámbito donde les va muy bien a todo este tipo de discursos y estos cuestionamientos. ¿Por qué crees que es necesario estos espacios, ¿no? De poder charlar, conversar, contar esta experiencia y difundirla en estos medios particularmente? Bueno, yo creo esto que te decía, digamos, esta comunicación, esta forma de difundir algunos hechos de nuestra vida, juntamente con la historia y en un ámbito más ameno, digamos, que no sea el aula, por ahí le despierta el interés a más de uno de los pibes nuestros y se empiezan a preguntar cosas. Y a lo mejor hablan con sus viejos y a lo mejor ven a un vecino, digo, y empiezan a comunicarse y a dejar de ser individuos, ¿no? Es decir, yo creo que esta cosa de la comunidad, como decías vos, tu grupo de pertenencia en historia, esto, de sentarnos a hablar, de juntarnos un día a tomar un café y hablar de lo que pasó, de lo que conocés, cómo fue la historia de tu familia, hasta eso creo que sirve para que la gente tenga elementos para decidir. Es cierto, el día a día es cruel, la gente vive corriendo para juntar un mango para poder llegar a fin de mes, no le queda mucho espacio para la reflexión como era en la Grecia antigua, ¿no? Pero crear esos espacios, y si se pueden crear, aunque sea de forma virtual, hacer encuentros virtuales de discusión de un capítulo de un libro de Jaureche. No sé, Jaureche es tan vigente y nadie sabe más quién es Jaureche. ¿Qué sé yo? Es triste, pero bueno, se ha dejado de leer y eso es tremendo porque ahora todo es súper inmediato, son imágenes, pero bueno, yo no tengo capacidad, no sé, no se me ocurre, me encantaría, pero digamos, hay muchos chicos que manejan todo esto, que si se entusiasman y unen su conocimiento, digamos, de la tecnología actual con un entusiasmo por la realidad y la historia y el futuro, a lo mejor logramos limpiar algunas cabecitas para que elijan mejor, que no tengan que elegir solo a partir del sufrimiento, sino que lo puedan hacer pensando en el bien del otro, ¿no? Es decir, esto de la patria es el otro, a mí me parece que es valioso, ¿no? Es decir, si al otro le va bien, a mí también me va a ir bien. Desear eso, ¿no? La salvación individual, eso uno no se salva solo. Nadie se salva solo. Comenzaba el capítulo haciendo esta salvedad sobre que en capítulos anteriores hablamos con muchos profesores de historia, gente que escribió mucho, que leyó mucho y que se dedica a trabajar en esta materia, pero creo que es invaluable lo que estuvimos conversando, Laura. Creo que poder hablar con alguien que vivió de esta manera la historia y que transitó estos más de 40 años de regreso a la democracia es muy valioso, ayuda mucho y es un gran aporte, así que muchísimas gracias, Laura, por sumarte. Bueno, no, gracias a vos por hacer esto y ojalá que escuchen muchos, no porque sea en mi caso, sino estos trabajos que hacen ustedes de difusión y que se entusiasmen los pibes, por favor, es importante. Gracias.